Ser minero. Tiempo ahora para conversar un rato con Roberto Fernández, nuestro colaborador, también director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, con un día soleado estupendo en Sabero. Qué maravilla. Bueno, y la cosa va, en cierto modo, vamos a hermanarnos, ¿no?, aquí radiofónicamente con otro museo. Sí, la verdad, más con un museo estupendo. Bueno, la disculpa, entre comillas, no es que todos ya llevamos un par de años que el museo dedica el mes de noviembre a poner en valor el papel del ferrocarril en la actividad minera, no solo el de los grandes ferrocarriles que hemos hablado alguna vez en el programa, como el tren de la Robla, sino también pues esos pequeños trenes, ferrocarriles que hicieron posible que muchas empresas mineras pudieran evacuar, ¿no?, dar salida a su producción. Y claro, cuando hablamos de ferrocarriles en general o cuando hablamos de ferrocarriles mineros, pues a mí siempre me viene a la mente pues el gran especialista en este tema del ferrocarril, ¿no?, que es Javier Fernández, que como decías tú, bueno, pues es de un museo hermano, que es el Museo del Ferrocarril de Gijón, que lleva toda una vida dedicado al estudio y a la recuperación de locomotoras, de vagones, bueno, del patrimonio industrial en general, porque él también es un gran especialista en patrimonio industrial, y le hemos pedido, bueno, que nos acompañe bien Ser Minero para charlar este ratito del mundo del tren y del mundo de la mina. Muy bien. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantadísimo de estar aquí con vosotros y con Roberto, que es un profesional de gran prestigio a nivel nacional y que, bueno, me honro de estar aquí compartiendo tertulia con él. Lo sabemos, se le aprecia mucho por aquí. Bueno, antes de nada y por aquello de situarnos, danos unas pinceladas de cómo es vuestro museo, de cuál es su origen y de qué componen sus fondos. Bueno, nuestro museo es un museo, como su propio nombre indica, Museo del Ferrocarril de Asturias, es un museo dedicado al ferrocarril en Asturias, donde, bueno, pues como en León, el ferrocarril en Asturias nace esencialmente por la actividad minera del carbón y del hierro, también aquí había hierro, y por lo tanto tuvo una enorme implantación, todavía la tiene, y eso generó un gran número de vestigios, un gran número de vestigios materiales e inmateriales en la sociedad asturiana de los últimos siglo y medio, ya me atrevo a decir, incluso más, y que dio origen a nuestro museo hace unos 20 años por iniciativa del Ayuntamiento de Gijón, y ahora forma parte del sistema de museos del Principado de Asturias, y es un museo, me atrevo a decir, grande, es de los museos cabecera dentro de la red de museos del Principado de Asturias, en este caso dedicado al ferrocarril y al patrimonio industrial, como bien decía Roberto. Uh-huh. Y Javier, ¿verdad? Cuando hablamos de tren, bueno, hablamos inevitablemente, yo creo, en su origen vinculado al carbón, ¿no? Como decía. Sí, efectivamente. En el caso asturiano, el ferrocarril, y en el caso leonés, en el caso de Sabero, por ejemplo, del ferrocarril de la Robla, pues no cabe duda que también tiene que ver el ferrocarril con la minería del carbón. De hecho, el propio origen del ferrocarril remoto en Gran Bretaña se relaciona con la minería del carbón, y de hecho la primera mención que hay en castellano al ferrocarril, que la hace Jovellanos, es un ilustre gijonés y un ilustre español, pues es cuando habla precisamente de cómo a finales del siglo XVIII en Gales se hacía el transporte del carbón desde las minas hasta los canales, y ya hablaba él de unos caminos de hierro para llevar ese carbón. Es decir, que el ferrocarril nace precisamente relacionado con el carbón a nivel mundial, y en nuestras comunidades, tanto en Castilla y León como en Asturias, nace también relacionado con la minería del carbón. Por lo tanto, carbón y ferrocarril pues son una misma cosa en nuestro caso, y en general también en esa época protohistórica del ferrocarril. ¿Y tenemos constancia de cuál puede haber sido el primer, por llamarlo así, tren minero en España? Bueno, vamos a ver, sí, del primer tren minero no hay referencias escritas, porque es un tren lo que se incluye dentro de la prehistoria del ferrocarril, como Jesús Moreno, el ingeniero Jesús Moreno definía esos ferrocarriles prehistóricos, todos aquellos que eran anteriores al famoso Barcelona-Mataró, que existieron, pero que como no tenían locomotoras quedaron un poco en ese limbo de la historia. Sabemos, por referencias, que probablemente ya en los años 20 del siglo XIX en Asturias había ferrocarriles en la zona de Carballín, probablemente en Asturias y en alguna otra zona más de España, también en León probablemente también hubiera alguna pequeña línea, y en las zonas del sur de España, en la zona de Huelva, quizá hubiera un pequeño carril minero, alguna línea de vagonetas. La primera que está referenciada documentalmente, que no significa que fuera la primera, porque ya digo que con toda probabilidad hubo otras antes, es la del ferrocarril de la mina de Arnau, una mina de carbón
en Asturias, cerca de Avilés, que sí que sabemos documentalmente hablando que en 1834 ya tenía carriles de hierro para sacar el carbón de las minas hasta el mar. Estaban las minas muy cercanas al mar y lo sacaban hasta a cargarlo en Navarras por medio de caminos de hierro, de los cuales hace poco pues se han encontrado algunos vestigios incluso arqueológicos en la ladera del acantilado. Ese podemos decirlo que es el primer ferrocarril que hay en España documentado, pero hubo antes seguro caminos de hierro ya en la década de los 20. Y como Jovellanos habla a finales del 18 de los caminos de hierro, es muy probable que incluso antes hubiera algún pequeño primitivo ferrocarril, siempre relacionado con la minería y relacionado sobre todo con la minería del carbón. Y la introducción, ¿no?, de este elemento, ¿no?, del ferrocarril en la minería, yo me imagino que supuso un antes y un después, ¿no? Sí, por supuesto, sí, porque como dice muy bien un amigo mío, la minería no deja de ser sacar piedras de una pared para llevarlas a otro sitio. Y efectivamente tiene razón. Y ese llevarlas a otro sitio tiene un antes y un después con el ferrocarril. En el momento que se utilizan barras de hierro, barras metálicas para poner vagonetas encima y arrastrarlo, ¿qué pasó? Que se facilitó muchísimo el transporte. Antes se hacía por medio de carretillas o lomos de los propios mineros o por sistemas primitivos sobre base de madera, y en el momento que se utiliza el carril de hierro, la gran ventaja es que con mucho menos esfuerzo se transportaba mucha más carga. ¿Eso qué significó? Abaratar el transporte a distintos niveles, tanto en el interior de las galerías como fuera, como después incluso ya con el añadido de las locomotoras para llevarlo a los centros de consumo, a los lavaderos. Realmente el ferrocarril, cuando llega el ferrocarril, es cuando la minería se desarrolla y ya se convierte en una minería a un nivel empresarial y un nivel de producción que ya permitía considerarla como tal. Pasar de lo artesanal a lo industrial lo hace en la minería la llegada del ferrocarril, aquí y en el resto del mundo. Y la aparición de profesiones nuevas también dentro de la mina, claro. Sí, por supuesto, sí, pues empezando por los vagoneros, los caballistas y los propios maquinistas de interior, que ahora todavía existen, un montón de profesiones que tienen relación con el transporte minero, los camineros, que eran los que reparan las vías, profesiones que todavía existen, aunque por desgracia la minería del carbón parece que está en extinción. Yo creo que es un error, pero es mi opinión particular. Pero aparte de esa opinión mía, efectivamente generan todo un nuevo número de profesiones, un know-how, si me permite este anglicismo, de profesiones que antes no existían y que, bueno, configuran el propio desarrollo de las galerías, el propio desarrollo de la mina, de cómo cargar, de cómo transportar, de cómo evolucionar. Finalmente, después en la mina se cambiaron algunos sistemas, se metieron camiones en skips, pero las galerías mineras todavía sí están surcadas de carriles, creo que casi todas. No hay mejor sistema, después de más de 200 años, para moverse dentro de una mina que las vías férreas, por las razones que digo. Es un invento que si no se hubiera inventado en el siglo XVIII o en el siglo XIX, se hubiera tenido que inventar en el XXI. Y no sé en Asturias, pero aquí yo creo que también hubo bastante relación, ¿no?, incluso accionarial entre las empresas ferroviarias y las empresas mineras. Sí. No, aquí, bueno, en el caso de Sabero está claro la relación que había entre el Ferrocarril de la Robla, Sabero, Altos Hornos de Vizcaya, que yo tuve ocasión de investigar hace tiempo, y en el caso asturiano lo mismo. Todas las empresas mineras, las empresas siderúrgicas en general aquí, tanto las propias de Asturias como las de fuera, como Altos Hornos de Vizcaya, insisto, procuraban tener minas propias para no depender de los vaivenes de los precios de las materias primas, que eran críticos en su negocio, y también procuraban hacer sus propios ferrocarriles. Aquí hay un caso paradigmático, no el único, que es el ferrocarril vasco-asturiano, ferrocarril de uso público importante, que ahora está integrado en FEBE, y que, como pasó también con el caso del ferrocarril de la Robla, una cosa muy parecida, pues en el caso del ferrocarril vasco-asturiano es Altos Hornos de Vizcaya quien en el fondo está detrás de la operación para sacar el carbón de sus propias minas de Villeras del Turón, llevarlo por su propio ferrocarril hasta el puerto de San Esteban y de ahí por barcos de cabotaje propios también llevarlo a Altos Hornos de Vizcaya. Es decir, toda la operación eran propietarios, no directamente, a veces a través de empresas interpuestas, propietarios de las minas, propietarios de los medios de transporte y propietarios de las siderurgias finales. Era muy habitual, como también era habitual, que los propios mineros, en el caso del ferrocarril de la Robla era muy típico, adquirieran vagones e incluso locomotoras, que es un caso más excepcional, pero en la Robla sí que pasó. Sabero tuvo locomotoras propias circulando en el ferrocarril de la Robla, adelantándose un poco a la actual privatización, no sé si se quiere, precisamente para tener independencia en ese transporte y porque en el fondo era todo el mismo negocio, evidentemente. Claro, y ahora que hablas de Sabero, ¿no?, del que nos vas a hablar tú, de los ferrocarriles mineros de Villeras de Sabero, el próximo sábado una conferencia a las 6, bueno, pues un buen ejemplo, ¿no?, de cómo estaba todo el valle con ese entramado ferroviario que lo atravesaba hasta Cizierna. Sí, Sabero es uno de esos valles típicos, valles
mineros españoles, en este caso está en León, pero en Asturias era una cosa similar, eran valles que vivían de la mina y en los que la red arterial estaba constituida por líneas férreas. En el valle de Sabero está clarísimo, Hubieras de Sabero tuvo en el ferrocarril la base de su transporte y su unión con el ferrocarril de la Robla. De hecho, Sabero es la base del ferrocarril de la Robla. En los inicios del ferrocarril de la Robla, Sabero es uno de los puntos fundamentales y efectivamente el ferrocarril en este caso es absolutamente crítico para poder sacar la producción y de hecho lo fue hasta última hora, hasta casi el final de la minería o sin casi. El ferrocarril es el que configura ese sistema de transporte, primero con un sistema integral, con vía estrecha minera y la vía de 1 metro del ferrocarril de la Robla que llegaba hasta la mediana y después, ya solo con la vía de Megamediana ya en los últimos años. Pero ahí el ferrocarril es crítico, es el mismo sistema arterial que se reproduce de una u otra vez en otras zonas de España, en saber de una manera que es un prototipo de otras realidades y que nos muestra muy bien, es una demostración magnífica de cómo era este sistema y por eso merece la pena también conservar la memoria de ese sistema que tanta importancia tuvo y sin el cual la minería y el desarrollo de toda esa zona hubiera sido imposible. Bueno, veo, Roberto, que nuestro invitado, a pesar de que su museo tiene un campo de actuación concreto, ¿no? Como es Asturias, tiene un vasto y amplísimo conocimiento Javier, de los ferrocarriles. Javier es como los grandes ferrocarriles del Transiberiano, no tiene fronteras. Exactamente. Javier, una última cosa. Un museo siempre está pendiente, ¿no? De adquirir, de ir ampliando su colección, de ir consiguiendo nuevos fondos, de reinventarse, en cierto modo. En vuestro museo, no sé, ¿qué nos puedes comentar sobre alguna pieza de reciente adquisición, algo que hayáis incorporado hace no mucho y, en fin, que os satisfaga especialmente haber conseguido? Sí, bueno, los museos y los museos de patrimonio industrial y de ferrocarril no se acaban porque estamos en una realidad que todavía vive, ¿no? No somos museos de un pintor ya fallecido o de arqueología romana, que claro. Los romanos existen, pero no aquellos romanos de los que hacemos excavaciones arqueológicas, ¿no? Aunque hay quien dice que somos los mismos, probablemente, pero efectivamente es una realidad vive y por lo tanto seguimos incorporando fondos. Nosotros, seguimos incorporando cosas y una de las últimas, no es de hace un mes, sino es de hace un poco más, pero que es una pieza que nos parece muy interesante y que además es de nuestra ligazón con León, con el resto de España. Es una antigua señal luminosa del puerto de Pajares de 1924, un semáforo, que es una pieza humilde, si se quiere, es un semáforo, pero que tiene la característica de ser el semáforo luminoso, el semáforo eléctrico más antiguo que hay en España de todo tipo, porque se instaló en la rampa de Pajares, no sabemos exactamente en qué punto, pero entre Busdongo y Pola de Lena se instaló en 1924, y cuando todavía no había semáforos de carretera en España, y cuando no había, los ferrocarriles no usaban señalización luminosa, sino de mecánica, de paletas o de discos. Y este semáforo de origen estadounidense y alemán, que está fabricado en Alemania pero con tecnología americana, es el primer modelo de semáforo que se instala en España, antes incluso que los de carretera, porque el primero de carretera del que se tiene noticias se instaló en el año 1926 en la calle de Barquillo de Madrid. Y es una pieza que recuperamos, que restauramos y que nos parece singularmente relevante porque es el padre de todos los semáforos, el padre, el abuelo y el tatarabuelo de todos los semáforos que ahora jalonan por decenas de millares las carreteras de los ferrocarriles españoles. Qué y bueno. Esa es una pieza de la que tenemos mucho cariño a ese primer semáforo, al abuelo de todos los semáforos de España. Bueno, y que además encierra mucho simbolismo, ¿no? En la medida en que no sabemos tampoco qué va a pasar, ¿no? Con esa rampa de Pajares ahora, con la construcción de los túneles, y es una cosa que está en pleno debate, ¿no? Efectivamente, sí. La rampa de Pajares todavía hay muchas incógnitas técnicas, de resolver una serie de cuestiones técnicas sobre anchos de vía, sobre alta velocidad, sobre transporte de mercancías, que también condicionarán qué pasa con esa rampa que, por cierto, y aprovecho para decirlo, una plataforma formada por gente de Asturias y de León, de Castilla y León, estamos promoviendo entre todos que esa rampa de Pajares, que es nuestro gran nexo de unión, la salida de León al mar, la salida de Asturias a la meseta, se convierta en patrimonio de la humanidad, porque nos parece que es una de las grandísimas obras, la mayor obra, reconocida como tal, la mayor obra de ingeniería española del siglo XIX, y por lo tanto merece su conservación. No tiene nada que envidiar a los grandes pasos alpinos, los grandes pasos europeos que ya son patrimonio de la humanidad, y estamos en esa lucha entre todos claro, para que esa obra que nos unió y que nos sigue uniendo, pues siga siendo una manera de unirnos a todos los que vivimos alrededor del ferrocarril y alrededor
ese patrimonio inmaterial que supone las vías férreas. Muy interesante iniciativa que ojalá que cuaje. Ha sido un placer charlar contigo, Javier Fernández, director del Museo de Ferrocarril de Asturias, y que, como has comentado, Roberto, va a estar, ¿no?, en tu museo, sábado, en el Museo Minero de Sabero, la tarde. Sábado a las 6. Hablaremos de trenes mineros de Sabero y trenes en general. Muy bien. Perfecto. Muy Javier, bien. un fuertísimo abrazo. Igualmente, un abrazo a todos. Gracias también a Roberto Fernández. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.